El examen físico obstétrico es aquel conjunto de maniobras y pasos que deben llevarse de forma ordenada y sistematizada para evaluar el estado de salud general materno-fetal. Este se divide en inspección, palpación y auscultación. Es importante mencionar que antes de iniciar todos los pasos de la consulta y todos los pasos del examen físico obstétrico, los signos vitales de la paciente deben ser tomados, cuantificando por lo tanto la presión arterial, el peso, la temperatura, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. El control de aumento de peso va en relación con el índice de masa corporal previo a la gestación, de acuerdo con el siguiente esquema. Pacientes de bajo peso, es decir, con un índice de masa corporal menor a 18.5, pueden aumentar entre 12.5 hasta 18 kilos. Pacientes de peso normal, es decir, con un índice de masa corporal entre 18.5 hasta 24.9, pueden aumentar desde 11.5 hasta 16 kilos. Por otro lado, las pacientes con sobrepeso con un IMC desde 25 hasta 29.9 pueden aumentar desde 7 hasta 11.5 kilogramos. Por último, las pacientes obesas con un índice de masa corporal mayor a 30 pueden aumentar desde 5 hasta 9 kilogramos. En cuanto a la inspección, es pertinente valorar a la paciente desde el momento que entra al consultorio. Como en cualquier evaluación clínica, se debe de evaluar el estado y aspecto general de la paciente en ese momento. Solo se reporta si está en buenas condiciones, regulares condiciones o malas condiciones, diaforética, disneica, inconsciente. Una de las principales características que podemos observar es la marcha gravídica o de la embarazada, que se evidencia principalmente durante el tercer trimestre de gestación, debido al cambio del centro de gravedad. Se produce una marcha lenta, pesada, donde se separan los pies para mantener el equilibrio y se bascula el cuerpo lateralmente con el fin de aumentar la superficie de sustentación. Además, es característico observar un aumento del volumen abdominal cuando el embarazo se encuentra en etapas avanzadas, sobre todo si la paciente es delgada. Si se ve alargado, hará pensar en situación longitudinal, mientras que la distensión en sentido transversal sugerirá situación transversal. Un volumen abdominal mayor a la edad gestacional puede sugerir un feto voluminoso, embarazo múltiple o polidramios. Asimismo, existen otros signos característicos que las pacientes embarazadas pueden presentar como producto de los cambios adaptativos del embarazo. Entre ellos, destacan las manifestaciones de la piel y de los miembros. Podemos observar el clasma gravídico, que son manchas marrones observadas en las zonas de la piel con mayor exposición al sol, es decir, en la frente, en los malares y en la nariz. La cara de luna es un edema facial que vuelve a los rasgos fisionómicos más toscos debido a la mayor retención hídrica. También existen cambios en la coloración, específicamente oscurecimiento de areolas, axilas, vulva, línea alba y coloración violácea de la vagina. Existen cambios en las mamas, en los cuales destacan el aumento del volumen mamario, la eversión del pezón, crecimiento de las glándulas de Montgomery y evidencia de secreción. En cuanto a las estrías abdominales, estas se observan y están asociadas a deshidratación y distensión abdominal, las cuales tienden a mejorar luego del embarazo. En pacientes de piel morena tienden a volverse violáceas o blancas, mientras que en pacientes de piel blanca tienden a quedar rosadas o blancas. El edema de miembros inferiores es un edema fisiológico que puede llegar hasta la mitad de la pierna y que tiende a desaparecer con el reposo. Ya cuando el edema se agrava con el reposo, decimos que es de carácter patológico. En cuanto al examen físico del aparato respiratorio, es indispensable auscultar ambos hemitórax para evaluar el murmullo vesicular, si hay ruidos agregados o no, buscar frémitos, entre otras. Durante el examen físico del aparato circulatorio cardiovascular, es importante cuantificar la frecuencia cardíaca y auscultar cada uno de los focos cardíacos durante 1 minuto cada uno en busca de soplo. De conseguir algún soplo es importante describir sus características, teniendo en cuenta los cambios adaptativos del embarazo,
donde el tercer ruido es fisiológico y asimismo es común escuchar especialmente soplos sistólicos y con menor frecuencia otros tipos de soplos como soplos diastólicos o soplos continuos mamarios. En cuanto al aparato digestivo, se debe iniciar explorando la cavidad bucal, teniendo en cuenta que la mujer embarazada está más predispuesta al desarrollo o formación de caries, así como la gingivitis, entre otras alteraciones que podrían llevar a complicaciones graves como la sepsis materna. Si existe dolor, se debe describir su presencia, así como sus características, como la localización, intensidad, irradiación, entre otras. Si no existe ninguna anomalía, se debe colocar sin alteraciones. La exploración abdominal es una parte vital del examen físico obstétrico, ya que esto nos permite determinar la estática fetal. La misma debe ser sistemática. El primer paso es la palpación. Esta debe realizarse del lado derecho de la gestante, debe ser delicada, identificar al máximo las características del útero, las partes fetales. Esto nos va a permitir llegar con mayor precisión a la sospecha de gestaciones múltiples, presentaciones viciosas, fetos macrosómicos, retrasos en el crecimiento intrauterino o alteraciones en el volumen del líquido amniótico, así como toda una gama de posibilidades diagnósticas. Las técnicas principalmente utilizadas para estos fines son la medición de la altura uterina, las maniobras de Leopold y la auscultación del foco cardíaco fetal. Altura uterina es la medición del crecimiento uterino. Se debe realizar a partir de la semana 13. Para obtenerla, se debe medir desde la sínfisis del pubis hasta el fondo uterino. El resultado debería ser directamente proporcional a la semana de edad gestacional. Hasta la semana 34 aproximadamente, donde tiene a permanecer igual o a disminuir como resultado del encajamiento fetal. El objetivo primordial es monitorear el crecimiento fetal de manera práctica y sencilla. Si la altura uterina está bajo el porcentil 10, debe sospecharse de una restricción del crecimiento fetal. Otras causas de la altura uterina baja podría ser el oligoamnios, feto en transversa, madre enflaquecida, mal cálculo de la edad gestacional o mala técnica a la hora de la medición. Si la altura uterina se encuentra sobre el porcentil 90, debe sospecharse que se trata de un feto grande para la edad gestacional. Otras causas de una altura uterina mayor del porcentil 90 son embarazo múltiple, polidriamnios, obesidad materna, mal cálculo de la edad gestacional o mala técnica en la medición de la altura uterina. La distancia de la altura uterina debe aumentar 4 centímetros cada mes de embarazo y alcanzar 32 centímetros de promedio en la embarazada a término. Se estima que el embarazo se hace suprapúbico prácticamente a partir de la semana 12 de gestación. A la semana 20 se debe encontrar una altura uterina de 2 a 3 traveses de dedo debajo del ombligo. Semana 24 a nivel del ombligo. Semana 28, 2 a 3 traveses de dedo sobre el ombligo. Semana 32 a medio camino entre el ombligo y el apéndice sifoides. Y finalmente a la semana 36 en el extremo distal del apéndice sifoide. Continuando con la palpación del abdomen y posterior a realizar la medición de la altura uterina, se procede a realizar las maniobras de Leopold, las cuales son maniobras que van a determinar la estática fetal y que consisten en palpaciones abdominales para determinar fondo uterino, posición, presentación y grado de encajamiento fetal. Estas maniobras se pueden realizar a partir de la semana 27 o 28 de gestación aproximadamente. La paciente debe estar tranquila y el examinador debe explicarle el procedimiento a realizar. Hay situaciones en las que se hace difícil determinarlo, por ejemplo en casos de polidramnios, en pacientes que son obesas, cuando hay embarazos múltiples. Y en la historia se debe describir el abdomen, la altura uterina, la estática fetal y la frecuencia cardíaca fetal.
La primera maniobra de Leopold permite identificar el fondo uterino y qué polo fetal ocupa. Se realiza desde el lado derecho y mirando hacia la cabeza de la paciente. En esta se palpa la altura del fondo uterino con los bordes cubitales de ambas manos y se determina si está lleno o no el fondo. Si el fondo está lleno es porque uno de los dos polos fetales está dentro del fondo. El polo fetal puede ser cefálico o podálico, siendo el polo cefálico aquel que se palpa más duro, más pequeño y que pelotea en el fondo uterino, por lo que se puede deducir que la presentación es podálica. Si el polo es podálico o peliano, se palpa más ancho, más blando y este no pelotea en el fondo uterino, por lo que se deduce que la presentación es cefálica. Si no se detecta ningún polo en el fondo uterino, se concluye que el feto está en situación transversa u oblicua. Y es importante recordar que antes de las semanas 24 se dice que la situación fetal es indiferente porque no se puede determinar, dado el tamaño fetal. La segunda maniobra permite identificar la posición fetal y esta se realiza desde el lado derecho y mirando hacia la cabeza de la paciente. Las manos del examinador se deslizan desde el fondo del útero hacia abajo, siguiendo las partes laterales del abdomen a la derecha e izquierda del útero. Con esto se busca determinar el lado al que se encuentra el dorso fetal, el cual es la superficie más lisa y convexa que puede estar ubicado en uno de los costados, mientras que en el lado opuesto se encontrarán irregularidades que pueden corresponder a las extremidades. Dependiendo de hacia qué lado de la madre se encuentre el dorso, se habla de una posición derecha o izquierda, siendo la izquierda la más frecuente. Es importante describir la situación transversa, hacia qué lado se encuentra el polo cefálico y en ese caso una mano palpa una masa dura irregular que corresponde a la cabeza fetal, mientras que la otra mano palpa una masa irregular, no tan dura, que corresponde a las nalgas. Es importante describirlo ya que cuando el feto es transverso, su extracción siempre será por la porción peliana. Al igual que las anteriores, la tercera maniobra de Leopold debe realizarse desde el lado derecho y mirando hacia la cabeza de la paciente. Esta va a permitir identificar la presentación fetal. Con el dedo pulgar e índice se trata de ubicar el polo que se encuentra orientándose u ofreciéndose al estrecho superior de la pelvis. Se debe colocar la mano sobre la sínfisis del pubis percibiendo el polo de la presentación fetal. En tal caso de que este polo sea cefálico, se va a palpar duro, liso, móvil y cuando uno la palpa tiende a tener un dolor referido en la paciente. En cuanto al polo podálico, este se va a sentir blando, abollonado, irregular y no va a producir dolor, mientras que en la situación transversa se va a palpar como un vacío suprapúbico. A diferencia del resto, la cuarta maniobra de Leopold se efectúa desde el lado derecho y mirando hacia los pies de la paciente. Esta va a permitir identificar el grado de encajamiento, solo para ver si está móvil o no. Esta es una maniobra que es dolorosa y que por lo mismo se tiende a reservar para los últimos momentos del embarazo. Con el borde cubital de ambas manos se trata de elevar la presentación desde el pubis hacia arriba para saber si está fija o si está móvil, determinándose así en 4 distintos niveles. Cuando está móvil, el polo fetal se encuentra en el primer plano de Hodge y se mueve libremente, y en tal caso de ser cefálica se puede verificar con el peloteo de la cabeza fetal. Ya cuando está insinuada, es que el polo fetal se encuentra a nivel del segundo plano de Hodge y es posible palparlo. Cuando ya está encajada, es decir que ya está llegando al tercer plano de Hodge, el polo fetal está completamente metido ya en la pelvis y es muy difícil palparlo. Y ya cuando está profundamente encajada, es cuando la presentación cefálica en el sincipucio ya rebasa al estrecho superior del pubis, a nivel del cuarto plano de Hodge, que es cuando ya se encuentra en el piso pélvico. Foco cardíaco fetal. La auscultación de los latidos cardíacos fetales son posibles mediante el uso del Doppler obstétrico en embarazos mayores a 12 semanas o del estetoscopio del pinar en embarazos mayores a 20 semanas, por lo cual es necesario conocer el foco de auscultación máxima. En embarazos menores a 20 semanas se encuentra en la línea media infraumbilical. Entre las 20 a las 28 semanas se encuentra sobre el ombligo en situación paramediana. Después de las 28 semanas se identificará gracias a las maniobras de Leopold,
luego de realizar la segunda y tercera maniobra entre el polo cefálico y el dorso. Si la presentación está cefálica, se auscultará en un punto medio entre el ombligo y la cresta ilíaca, y si está podálico, entre un punto medio entre el ombligo y el reborde costal. Uso del estetoscopio del pinar. Se coloca la parte ancha del estetoscopio del pinar en el foco de auscultación máxima, en este caso entre el ombligo y la cresta ilíaca. Se aplica el pabellón auricular sobre el extremo opuesto del estetoscopio. Presionando suavemente, se quita la mano, de modo que el estetoscopio queda aprisionado entre el abdomen materno y el pabellón auricular. Auscultamos el foco de 1 a 2 minutos tomando el pulso de forma simultánea, ya que es importante verificar la sincronía entre el foco cardíaco y el pulso de la madre. La frecuencia cardíaca fetal oscila entre los 120 y 160 latidos por minuto. Uso del Doppler obstétrico. Se aplica una gota de gel y se apoya el transductor sobre el abdomen materno en el foco de auscultación máximo, presionando suavemente para evitar ruido. El transductor se inclina lentamente en varias direcciones hasta oír los latidos. Los latidos cardíacos fetales en este instrumento se caracterizan por tener un ruido más rudo y definido. Miembros. Vamos a ver si observamos varices o no, altura en la que se ven y cómo se ven, clasificación de las mismas, buscar pulsos para saber si la deficiencia es venosa o arterial. Edema. Suele aparecer con mayor frecuencia en el segundo y tercer trimestre del embarazo, a causa del aumento de las presiones venosas, como consecuencia de la compresión ejercida por el útero. El edema en la mujer embarazada cede con el reposo. Se sospecha de edema patológico si este no cede con el reposo y además se acompaña de otros signos y síntomas. Por ejemplo, si deja fobia, si está acompañado de proteinuria o hipertensión arterial. En el aparato urinario vemos si hay dolor a la puñopercusión. Si refiere a algo en la esfera urinaria, hay que reportarlo como si estuviésemos en revisión de sistemas, es decir, urgencia miccional, tenesmo, polaquiuria, etc. Funciones nerviosas. No colocar conservadas. Se registran las condiciones y orientación en tiempo, espacio y persona. Los reflejos osteotendinosos según 4 grados. Arreflexia siendo 1 grado, normoreflexia siendo 2 grados o 2 cruces, hiperreflexia siendo 3 e hiperreflexia con clonus siendo 4. Usualmente en el embarazo los reflejos están excitados. Se puede explorar el reflejo rotuliano, tricipital, bicipital, músculo cutáneos, aquilianos, etc. Hay que estar pendiente del reflejo patológico y del patológico más clonus, porque si lo presenta, probablemente esta paciente esté cerca de convulsionar. Y por último, la percusión, útil únicamente si se sospecha de polidrácneos, que se identifica por el signo de la oleada.